Muy buenas tardes, bienvenidos. Uy, se escucha un poco fuerte. Mi voz es la que tengo y a veces la impongo demasiado. Perdón si salió muy alto el audio. Acá estamos para acompañarte en este clásico de los lunes. Dale, dale con el look, pero no termines como Calto Club. Esto es para los ochentosos que nos recuerda esa época tan maravillosa en la que Luca Prodan con su sumo nos trajo algo de su magia, de su poesía y también de su vida contradictoria, con problemas por supuesto, pero que dejó una obra maravillosa y ahí planteaba el look psicodélico de los 80, lisérgico, una década muy interesante desde el punto de vista cultural, del pop, del rock, artistas como Cerati, Soda Stereo, Virus, qué sé yo, tantos, Andrés Calamaro, Los Abuelos de la Nada, Sumo, entre otras bandas que marcaron el rock nacional y dieron el auspicio para, me parece, para una etapa que hoy persiste en el universo creativo de la Argentina, que tiene lo suyo, que por supuesto nos ilumina cada tanto en un día maravilloso, con un sol de primavera, con 22 grados en este 28 de septiembre, en el que te acompañamos hasta las 3 de la tarde para meternos en la Argentina compleja, conflictiva, polémica, un manicomio. Si te gusta, me parece que lo resume el país en el que nos toca vivir, que está lleno de virtudes, de maravillosas eh, fotografías que ilustran un país muy, muy lindo de norte a sur. Vi a propósito de esto, y ya saludo a todos, un documental, si no me equivoco es McGregor, Andrew McGregor, recorren 20.000 kilómetros, todavía no está completo, desde Ushuaia hasta Los Ángeles en moto, haciendo además del documental una campaña a favor de la ecología, en unas motos eléctricas y un derrotero que es maravilloso en el que transitan por nuestra Patagonia y también por la chilena, contando vicisitudes, describiendo este lugar tan, tan bello que tenemos entre nosotros. Y uno de los sitios en donde paran, donde casi arrancan la travesía, un documental que está en Apple en los canales que ofrece la plataforma de la manzana. Hay tantas plataformas ahora, Amazon, Netflix, Flow, bueno, y Apple tiene el legado en el metadiscurso de lo que propone allí, desde sus documentales hasta sus, sus propuestas audiovisuales en distintos formatos y en canales de la plataforma, y esta es muy, muy, muy recomendable. Decía que el documental arranca casi en Tolwyn, un lugar maravilloso en Tierra del Fuego, unos 3.000 kilómetros. Tierra del Fuego tiene tres ciudades, una de ellas es Tolwyn, donde están las termas del fin del mundo, un lugar visitado por turistas de todo el planeta que vienen a conocer el fin del mundo, que tenemos entre otras características nosotros los argentinos. Y allí ayer denunciamos o contamos en una denuncia periodística que también es judicial lo que pasa con las tierras fiscales. En La Cornisa, uno de los programas donde trabajo, el histórico programa que tiene 22 años y que conduce Luis Majul. Allí hicimos un informe de investigación que recomiendo La Nación Más, así como recomiendo Conexión Abierta, que se viraliza a través del canal de YouTube, esta radio que se escucha y que se ve, la primera ganadora de un Martín Fierro como radio nativa digital, que cada vez se impone. Ustedes saben que hay un montón de emisoras ya digitales que se imponen en el universo de los medios modernos y que permiten incluso sumarse a las redes sociales. Bueno, del mismo modo recomiendo el canal de La Nación Más, no solo porque trabajo ahí, conduzco el especial domingo junto a Agustina Gironi y a Javier Mozo. También estamos en Mirá de lunes a jueves de 21 a 22, que lo conduce Luis Majul, sino porque además los informes de investigación y la calidad periodística de un medio como La Nación, con una tradición de 150 años, permiten que a través de YouTube y por supuesto de los distintos servidores que proveen la televisión digital, que vos accedas a periodismo de calidad. Es importante y que conozcan lo que también está pasando en ese lugar
de Tierra de Fuego, en Tolwyn, un negociado inmobiliario con tierras fiscales que compran a 10.000 pesos la hectárea, escucha el dato, y lo revenden cuando fraccionan esa hectárea en 40 lotes a 400.000 pesos cada lote. Esto hace que una hectárea comprada a menos de 10.000 pesos tenga un producido de 15 o 16 millones de pesos. Fíjate, el negocio a instancias del Estado y de algunas personas que fueron denunciadas en la justicia. Te recomiendo, metete en el canal de YouTube, mirá el informe que presentamos ayer, pero me acordé justo a propósito de pensar que además la Argentina, más allá de los hechos de corrupción, tiene un panorama fructífero y, por supuesto, pese a nuestros dirigentes de muy mala calidad en general, que son parte de nosotros mismos porque no han venido de otro planeta, sino que emergen de nuestra propia sociedad tan injusta, tan poco meritoria, cuando se anuncia desde el gobierno que la meritocracia no existe o que no es buena. Yo digo todo lo contrario. En la época peronista se creó la Universidad Tecnológica Nacional, que es un orgullo, y que propone que aquellos que se esfuerzan de cualquier sector social pueda llegar a las más altas esferas a partir justamente del esfuerzo, de sus conocimientos, de sus sueños, de sus deseos y de la meritocracia que corresponde hacer en cada uno de los casos para poder desarrollar nuestra vida del mejor modo, no a instancias de la teta del Estado o de un poder superior, sino a instancias de nuestros propios recursos, de los que nos proveyó Dios o la naturaleza o quien creas que está por encima de nuestra individualidad, pero no es el Estado el que está por encima, manejado por poderes de turno que quieren tenernos aislados, por momentos impuestos a través de decretos, leyes y reglamentos para una cuarentena cuya efectividad también se pone en duda. La propuesta de la libertad, del esfuerzo, es la que nos garantiza en definitiva que todos tengamos, aunque salgamos de distintos lugares, posibilidades de hacer lo que deseamos. Y ahí está el secreto de la libertad. Ayer a la noche me quedé leyendo el artículo de un santiagueño, candidato al Premio Nobel de Astrofísica por su trabajo, por su estudio, por sus posgrados, sus doctorados y sus postdoctorados para estudiar el universo, y es uno de los nominados al Premio Nobel, y nació en Santiago del Estero, seguramente en condiciones diferentes a quienes vivimos en Buenos Aires o ahora en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tuvo lo que hay que tener para lograr instalarse, dar clase al principio y luego llegar a Canadá, donde vive ahora, y ser uno de los argentinos que, como pasó en otros casos, 5 exactamente, es un récord para los países de Latinoamérica, obtener 5 premios Nobel a lo largo de nuestra historia. Ojalá eso sea un aliciente para quienes apostamos al mérito como camino, como posibilidad, como sueño de libertad de cada uno en esto que es nuestra existencia, breve, corta, pero en la que podemos desarrollarnos del mejor modo. Hoy vamos a tener una entrevista muy importante, vamos a hacerlo ahora en instantes con Jorge Enríquez. Ustedes saben, es un diputado, ha escrito una de las columnas más interesantes en los últimos días en La Nación a propósito de lo que está pasando a nivel judicial. Ustedes saben que esta semana hay una reunión en la Corte Suprema para decidir el tema del per saltum, esto es, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli le están solicitando al máximo tribunal que intervenga a propósito de lo que se quiere hacer desde el gobierno, que es derogar el traslado que en su momento tuvieron, apoyado por las instituciones, los traslados que ellos pidieron, fueron refrendados por el Consejo de la Magistratura, y luego en las acordadas 4 y 7 de la Corte también avalados, y ahora se los quiere correr como un símbolo del atropello, por lo menos eso parece dar cuenta este hecho, de un sector del kirchnerismo que quiere con esa medida disciplinar a un sector de la justicia a propósito de manejar los 3 poderes, el poder legislativo, con un caso como el de Ameri, que
avergüenza a toda la población y por supuesto ensombrece lo que es el lugar del Congreso Nacional, que debe ser muy digno y de representantes probos, moralmente aptos y profesionalmente y con una ética que les corresponda. Y por otro lado, el Poder Judicial, en donde hay dudas si van a tratar en la Corte o no el persaltum solicitado por los jueces, que ahora quieren ser desplazados, y veremos cómo se comporta la justicia, si como un poder autónomo o admite flexiblemente los embates del Poder Ejecutivo de turno. Mientras tanto, ustedes saben, los datos económicos no acompañan, la desocupación marca otro récord, el 13,5% en los últimos 15 años, la más alta, una pobreza del 40%, un cepo. Yo me metí a propósito de saber si efectivamente se puede comprar dólar ahorro y no se puede. Esto implica una devaluación que está en ciernes, una vez más la Argentina que se devalúa, y varios escenarios muy complicados, pero uno de los que más preocupan, porque es en la justicia en donde depositamos la esperanza, justamente es eso. Y por eso hablamos con Jorge Enrique, lo tenemos conectado, si no me equivoco, lo veo yo, no sé si él también. Gracias, Jorge, Perfectamente, Hugo. por esta entrevista. ¿Cómo va? Bien, Hugo, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Estaba mirando y leyendo tu nota en La Nación. Se me fue el título, pero el escándalo de un presidente que presiona a la Corte Suprema. Comencemos por ahí. ¿Por qué este título, Jorge, en tu nota allí en La Nación? Contanos. Bueno, simplemente porque el presidente dijo que la citación que había hecho Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a sus pares para que los convocó para el martes era lo escandaloso. Y lo único que realmente hizo Rosenkrantz fue someter un recurso a la consideración de la Corte. La Corte puede tratar el per saltum o estimar que no están los extremos de gravedad institucional o las situaciones que merecen configuración de este recurso. Por otra parte, es de, como decimos los abogados, creación pretoriana, es de creación jurisprudencial. Por lo tanto, yo no veo ningún escándalo en la decisión que adoptó Carlos Rosenberg, que es un excelente ministro de la Corte. Yo tuve el privilegio que fuera dormido en la Universidad Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Es un excelente profesor, un profesor regular, no un profesor dibujado como es Alberto Fernández, que no le conocemos, que haya ganado ningún concurso. Y me parece que estas que se hace, que saca permanentemente con los alumnos son un acting que a partir de que asumió como presidente de la República o fue candidato, empezó a mostrar como un profesor, como un agente del ámbito universitario. Cuando yo que fui compañero de él en la legislatura porteña durante 4 años, por distintas bancadas o diputados, jamás supe que era profesor universitario y yo daba clases en ese momento de Derecho Administrativo. Pero bueno, volviendo al tema, entiendo que es que lo escandaloso es que el presidente, que le tira por normas constitucionales la intervención en otros poderes, haya intervenido en otros poderes y esté instando a la Corte Suprema a que falle, y eso es una manera de apriete también. O sea, nos escandalizan los scratches. Yo estoy en contra de todos los scratches porque creo que venga donde ven, los scratches siempre son malos. Pero en el caso de lo que pasó en Rafael, no fue un scratch, fue una manifestación de la gente pintadas o una manifestación de... Se corta un poquitito, a ver si logramos retomar. Jorge. Si no, seguro renovamos la invitación a través de Zoom para poder mejorar la comunicación. Estaba un poquito trabada. Suele pasar, estamos teniendo problemas de conectividad, nos pasa también en otros lugares. Hoy me pasó dando clases en la Universidad de Buenos Aires. Estamos con problemas, espero que la conectividad no sea un problema como pasó con los servicios eléctricos. Yo también tuve cortes de luz este fin de semana
Espero que no empecemos con esos problemas que desnudan a la Argentina, que quedó desprovista eh, de, de cobertura o de cierta protección, como pasó en todo el mundo frente a la pandemia. La pandemia desnudó las debilidades y también las fortalezas en cada uno de los países. Entre nosotros marcó que lo que al principio la cuarentena fue favorable, hoy nos ubique entre los 9 países con más contagios, entre los 15 con más decesos por densidad de población, por millón de habitantes, de acuerdo a los datos oficiales, que además no son tan ciertos porque la provincia de Buenos Aires, ustedes saben, eh, se les escapó, lo disfrazan del cruce de datos, pero habían omitido informar 3.500 muertes. Y eso es muy grave. En Chile, por situaciones incluso menores en cantidad de información, de decesos, tuvo que renunciar el ministro de Salud. Aquí no. Aquí nadie paga el pato de errores groseros como estos de las 3.500 muertes que nos fueron informadas oficialmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasará cuando terminemos con la cuarentena que parece no tener fin en la Argentina como único modo de solucionar un problema mundial como es la pandemia, en vez de empoderar, tanto que gusta esa palabra, a la sociedad civil para que a través de campañas de salud pública se pueda reforzar el concepto de la protección, de la autoprotección, del cuidado que hay que tener para convivir con un virus que parece que está entre nosotros y que no se va a ir. No es cerrando la puerta de las casas como un gran hermano que nos propone encuarentenarnos o aislarnos de manera obligatoria o alienarnos para algunas tropelías del punto de vista político. Me parece que la idea que otros países proponen con flexibilidad y con empoderamiento a las sociedades civiles son una mejor respuesta en los datos que hoy nos ofrece el mundo sobre cantidad de muertes y contagios. En cambio, en la Argentina no. En la Argentina se opta por un camino en donde los perjudicados efectivamente son los sectores socioeconómicos, las pymes que han cerrado, y ni que hablar con la desventaja que a partir de la cuarentena impuesta obtenemos respecto del resto de los países de la región, que siguen con su maquinaria produciendo, con su economía activa, mientras acá se la frena y eso hace que en una carrera en la que existe en la vida, en las sociedades, en los países, perdamos posiciones. Efectivamente perdemos. Y los números están a la vista en materia económica, en materia social. El presidente Alberto Fernández sale a hablar con una voz desdibujada, que no se parece cada vez menos se parece a la que recorrió los spots de la campaña política, cerrando la grieta, y cada vez más enojado. Esta mañana, inaugurando un hospital, ya emprende su embate contra el resto y no acepta las críticas incluso de los medios. Dice que los medios lo afectan y que lo critican y que la cuarentena, quienes hablan de la cuarentena, y esa voz no parece ser la propia del Alberto Fernández que nos convencía de cerrar la grieta, sino que se parece más bien a la voz de otro sector del kirchnerismo, tal vez representado por Cristina Fernández, y entonces la figura del presidente Alberto parece desdibujarse y adecuarse más a la de un jefe de gabinete de Cristina Fernández, un papel que ya ocupó, y además esa mímesis con el discurso que busca la confrontación, también se parece a la de Cristina, una mímesis que lo plantea Alberto Fernández con cierta contradicción identitaria. Es decir, muchos dicen que el Frente de Todos ha sabido ganar elecciones, pero no sabe gobernar. Veremos, por ahora van pocos meses. Pero vuelvo con Jorge Enrique porque él explicaba, por un lado, lo que entiende es un atropello de un poder ejecutivo sobre el poder judicial. Pero a la vez quiero que me cuente
una denuncia muy importante, nosotros la contamos en La Nación Más, que él hizo sobre algunas personas que serían, de acuerdo a su visión, y estamos hablando con un abogado, profesor de Derecho, como es Enríquez, en donde algunos actores actúan conforme un plan de impunidad. Pero quiero que termine primero su intervención sobre el atropello de un poder sobre otro que él planteó en su nota en La Nación. Sí, Jorge, ahora te escuchamos. Sí, lo que nosotros estamos diciendo es que escándalo es ocultar 3.500 muertos, escándalo es apretar a los jueces, escándalo, podríamos seguir con el escándalo es cuando la vicepresidenta no le gusta lo que está diciendo y les corta el micrófono en forma a los que se encuentran en forma telemática. Escándalo es lo que pasó el otro día con un diputado que estaba succionando el pecho a una mujer, mientras estaba hablando un compañero de bancada de él, Carlos Heller, que si bien es bastante aburrido, para hablar merece todo el respeto, como creo que todos nosotros, los que integramos un cuerpo, además colegiado, además eso es escandaloso, pero que Rosencrantz le diga a sus pares que se reúnan para tratar un recurso es la obligación de la Corte. Lo que pasa acá sería que las causas que involucran al poder político se demoran hasta la eternidad. Hoy en La Nación, el diario de hoy, está diciendo cómo se están frenando todas las causas de corrupción con esto que nosotros llamamos la defección estratégica, que es cuando cambian los vientos políticos, se hace o se frenan las causas. Esto es lo que en algún momento lo llamaban a un juez federal tortuga, Casanelo, porque iban en cámara lenta las causas que involucraban al poder político de entonces, pese a las denuncias muy fuertes que había hecho en su momento Elisa Carrió. Entonces uno realmente se sorprende que esto produzca escándalo. A mí cuando yo lo vi no lo podía creer. Esto evidentemente es gente que está con problemas psicológicos severos. Lo digo con absoluto respeto. Estamos gobernados por una presidenta, porque la que maneja es Cristina, y tiene su vicario, su gerente, que es Alberto, y que son gente que no se dan cuenta que estamos en el Titanic, y lo más lindo del caso es que sin control, y vamos en rumbo de colisión, y no reaccionan, o sea, y esto lo vemos en el terreno económico, bueno, sería muy extenso, pero lo que sí digo es esto, eso a mí lo que me llamó el escándalo, y sobre todo que hoy hacemos una marcha nuevamente que no es con el propósito de presionar a la Corte, sino decir a la Corte que hay dos caminos: o avala el atropello que hizo el Senado en concupiscencia con el presidente de la República, con la destitución, mejor dicho, volver al estado anterior los traslados de Leopoldo Bruglia, de Pablo Bertuzzi y de Germán Castelli, o realmente asume su rol de defensor de la Constitución Nacional, que es la garantía que tenemos todos nosotros para asegurar la libertad, la paz y el progreso. Y a propósito de eso, acabo de recibir en mi mesa de trabajo algo que te puede llegar a interesar, que es una proclama, fíjate vos, de los profesores republicanos de distintas facultades, entre los que están Antonio María Hernández, Daniel Sarsay, te digo algunos nombres nomás para no ser abrumador, Santiago Kovadlov, Norman Udelman, bueno, Alejandro Fargosi, Alperín, distintos... Toda gente muy importante y prestigiosa, digámoslo, sí, en gente, cada una de sus exactamente, disciplinas, ¿no? que dicen que dan todo el apoyo a la Corte Suprema de la Nación para que emerja de su conciencia republicana, mirá lo que le ponen los postulados de la República, que dicen reviste suma urgencia el pronunciamiento de la Corte Suprema en las cuestiones auditadas ante el dictado de los decretos de que destituyeron los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi, decretos que no cuentan con los requisitos constitucionales necesarios, y también se refiere a otro decreto al que se vincula con el saqueo que han hecho a las arcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al restarle puntos de coparticipación. Te voy a pedir que me lo Disculpame, pases después el escrito, Jorge, es muy ya importante. mismo, corto Gracias. contigo y te lo paso. Sí, 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 sin apuro. Es muy importante, hay que explicarle a la gente que vivimos un momento histórico, porque lo que pasa con los jueces, en definitiva, es representativo de un escenario político mayor.
en donde hay un conflicto, o por lo menos se promueve un conflicto para que desde el Ejecutivo se afecte a normas que son propias del Poder Judicial, como es el traslado de los jueces. Ahora, la Corte Suprema, que mañana se va a reunir para tratar el per saltum, este pedido de estos jueces desplazados a través del acuerdo del Senado de manera virtual, pero digamos, a órdenes de Cristina Fernández, lo decimos de una. La Corte, ¿qué podrá decidir? ¿Qué te permite tu instinto, tu trayectoria y tu saber sobre este tema, sospechar sobre lo que puede pasar? Yo lo único que digo es lo siguiente, la Corte tiene que actuar conforme derecho y la Corte no puede decirse, ahí ya te acabo de pasar para que la gente vea que esto Gracias. es periodismo en vivo, Sí, totalmente sí, te sí, acabo sí, de sí, pasar claramente. por WhatsApp la acordada. Lo que la Corte no puede dejar de lado es el precedente que tiene la acordada 7 de abril del 2018, donde dispuso que el traslado de un magistrado que se realice con consentimiento del magistrado para desempeñar funciones en un tribunal de la misma jerarquía y a igual o similar competencia, no requiere nuevamente su designación como juez. Para que la gente entienda esto, si es trasladado dentro de la misma jurisdicción, con la misma jerarquía y competencia, no hace falta que se requiera el acuerdo del Senado y entonces estos jueces estarían realmente bien constituidos en los tribunales donde están actuando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se nos separa? Que esto le interesa a la gente. Porque los jueces Bertuzzi y Bruglia fueron los que juzgaron, investigaron las causas de corrupción de Cristina Fernández, por más que ya no intervienen, respecto de ellos hay un operativo de venganza. Y respecto de Castelli, es el juez que está interviniendo nada menos y nada más que en esa causa, en la gigantesca causa de corrupción como nunca se vio, yo creo que ni en la historia contemporánea, en ninguna parte del mundo, que alguien haya detallado tan prolijamente cómo fue el reparto de las coimas, cómo se iban a buscar, a quién se entregaban, en qué lugares, y todo eso detallado en prolijos cuadernos como el chofer de Barata, Oscar Centeno. Pero además de eso, no es simplemente lo que pudo haber escrito ahí, que puede ser un desvarío de una persona, una fantasía. Esto está cotejado con pruebas fílmicas, hay grabaciones de cuando se llevaban los bolsos, de a, dónde a qué lugares iban, Juncal y Uruguay, la Casa Rosada, Puerto Madero, está todo perfectamente detallado. Hasta hay arrepentidos, porque obviamente acá empresarios de la construcción estuvieron porque el acto de la coima requiere un coimero y un coimeado. Entonces, el coimeador, por así decirlo, está el corruptor y el corrupto, están los Sí, dos sí, sí, extremos cohecho activo y cohecho acreditados. pasivo. Por eso ahí Cristina Fernández está Exactamente. acusada de cohecho pasivo, es decir, se la presume receptora de ese pago de sobornos. Y como decís, la aplicación en esa y en otras causas, como Tesur, Los Sauces, la Ruta del Dinero, bueno, te referías a los cuadernos de las coimas o de la corrupción, por la figura del arrepentido entre ellos, no solo Oscar Centeno, José López, Leonardo Fariña, sino Víctor Manzanares, el ex contador histórico de la familia Kirchner, quien me contó a mí, y por eso escribí el libro La Confesión del Contador, detalle de cómo funcionaban estas maniobras, que además contó en la justicia. Entonces, se inaugura la figura del delator premiado, como pasó en el Lavallato de Brasil, y parecía ser un antes y un después en causas contra la corrupción, y de repente se actúa para mover a esos jueces. Ese es el escenario político en el que obviamente se quiera leccionar a la justicia. Ahora, bueno, veremos cómo decide la Corte. Allí ellos tienen la pelota, sabemos, por un lado, las presiones que Alberto Fernández hizo a Rosenkrantz al mencionarlo públicamente, pero hoy sale a apoyar a Lorenzetti, que también recibe una reclama popular, que tal vez no corresponda allí en San Rafael, en las últimas horas, pero hoy Alberto sale a hablar como a favor de Lorenzetti.
¿Esto cómo lo analizan ustedes, esta jugada, entre comillas, política? Una nueva interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Evidentemente, nadie está de acuerdo con Lorenzetti, que desde las más altas autoridades del PRO se salió a criticar esta conducta. Yo creo que si no hubo ninguna otra cosa más que simplemente bocinazos y no hubo insultos, no hubo agravios, se circuló pacíficamente y no se agredió, yo creo que entonces me parece que no es, no lo definiría como un escrache. Escrache era lo que hacían, lo que se hizo durante muchísimos años en la Argentina con periodistas. Yo recuerdo a Morales Solá, Majul, vos mismo fuiste el libro excelente que recién acabas de reseñar del contador Manzanares, que son libros que evidentemente a ustedes les provocaron en algún momento situaciones difíciles por transitar en la vía pública y que fueron señalados por el dedo. Hasta hubo juicios populares. No lo comparto, pero sí entiendo que hay una ciudadanía que está harta de tanto manoseo, una ciudadanía que ve lo que pasó el otro día en la Cámara, que ve que la señora Cristina Fernández mutea cuando se le ocurre, cuando no le gusta lo que están diciendo a los senadores, que le contesta como le contestó al senador Lustó, diciéndole, bueno, ¿para qué le interesa lo que vamos a votar si usted va a votar en contra? O sea, un atropello a la República. Y yo entiendo que la gente se harte, porque la gente no... Hoy, como decía Alain Touraine, la democracia no se agota con el acto de votar. La democracia es una democracia que está viva, no es solamente una democracia representativa, sino que las nuevas fórmulas de democracia participativa hacen de que aquella democracia representativa sí tiene sus representantes, pero hay una ciudadanía que está muy atenta para escrutarlos permanentemente. Mm. El otro tema es la denuncia presentada de tu autoría, también acompañada por Fernando Iglesias y otros, para señalar un presunto plan de impunidad a partir de la ubicación en el poder actual, en el poder ejecutivo y en algunos ministerios, algunas personas que son mencionadas en la denuncia. ¿Podés contarla, por favor, Jorge? Sí, trataré de ser breve, porque como verás Sí, tenemos soy tiempo. bastante, bueno, soy bastante locuaz, así que a veces, y No hay recién te quiero problema. agradecer porque yo quise bajar cuando hablé de COIM y todo lo demás, y vos fuiste más técnico porque empleaste el delito tipificado que es el ecohecho. Fuiste Sí. más técnico como abogado que yo. No, pero Pero porque la gente ya es increíble. Vos sabés que se está familiariza incorporado. en nuestros países, se familiariza con terminología que es técnica, pero si vos decís a alguien que es cohecho, saben que es coima, ¿viste? O sea, Claro, pasaba cuando vamos a congreso de periodistas en otros países, dice, bueno, ustedes en Latinoamérica nunca les va a faltar laburo, porque los índices de corrupción siempre son bastante altos y tenemos que terminar con eso de alguna vez. Y si la justicia no actúa, por más que los medios lo demos a conocer, no es suficiente. Es decir, la condena social no es suficiente para modificar una cultura que está instalada desde hace décadas entre nosotros, me parece. seguro, Hugo. Eh, el otro día lo escuchaba yo a Carlitos Pagni en Odisea, y dijo algo Una gran que editorial, la del lunes pasado, una gran la editorial. luna pasa eso, pero me hizo acordar esto, Hugo. Dijo lo que dijiste vos recién, me hizo acordar algo que dijo el lunes pasado. ¿Qué sociedad enferma debemos tener para que una acordada de la Corte Suprema como es la acordada 7, que es la que esté en boca de todo el mundo? Porque vos es así, una sociedad enferma realmente, porque vos vas a, no sé, el Uruguay, Chile, que la gente, que alguien que no sea abogado, que lo digas vos, que lo diga yo, está bien, pero que la gente de la calle hable de la acordada 7, los que van hoy a la manifestación. Entonces es una sociedad con problemas. Volviendo a la causa que denunciamos del plan de impunidad, esta causa que vos y Luis la señalaron en el programa de los domingos, no voy a hacer la propaganda, pero Sí, no, sí, no puedes decirlo. Sí, sí, sí. La pues, cornisa. la verdad que, no, los dos programas, la En cornisa y el el especial misterio, domingo y luego en la el cornisa. Sí. especial domingo y la cornisa, que el especial domingo, espero que después del COVID también siga, como Sí, especial sí, sí, domingo. sí, sí, Ah, seguimos. La sigue. Nación está contenta y Bueno, nosotros también, así que seguimos, seguimos. y hacen una buena pareja vos y Luis, bueno, y todo el equipo, ¿no? Sí, sí. Agustín y todos los demás.
En este aspecto te quería yo señalar a vos y a la audiencia. Nosotros hemos detectado que hay un plan de impunidad a partir de la designación de personas comprometidas con la administración anterior y que están salpicadas por causas de corrupción, que fueron designadas en puntos estratégicos, y a medida que el plan se va manifestando en hechos concretos, hemos venido haciendo las denuncias penales correspondientes. En realidad, si voy al plan, cuando se inicia 18 de mayo, tiene la fecha de inicio, 18 de mayo del año pasado, cuando ella lo designa a él como presidenta, y está claro que sellan un pacto no escrito de impunidad, en el cual ella le dice: yo te nombro. Él toca el cielo con las manos, porque jamás en su vida soñó, lo conozco muy bien, Alberto, soñó con ser presidente de la República. Ya me decía que había sido un mérito enorme llegar a ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Cuando llega ahí empieza pero bueno, ese es un hecho que no está comprobable. En la primera manifestación específica y que motivó la primera denuncia fue cuando el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, desiste de las querellas que se encontraban en curso en las causas de Otesur y Los Sauces, donde se investiga a Cristina Elizabeth Fernández y sus hijos por graves hechos de lavado de dinero y otra forma de corrupción, particularmente en su relación con Lázaro Báez. Este hombre que ahora descubrimos que tiene 1.412 propiedades y en 8 provincias, ¿no? Bueno, la causa empieza a tramitar en el juzgado de Cartesena de Ollarvide, con hasta cargo de María Eugenia Capuchetti, que, dicho sea de paso, lleva la causa también en cámara lenta. Esto no es interferencia, claro, esto no es interferencia en la justicia, sino que pero hay son que advertirlo. hechos La objetivos. justicia es materia de opinión pública también, debe serlo, porque si no actúa muy similarmente a lo que se conoce como los sótanos del poder. Y no puede, o sea, las democracias, basta ver la serie Borgen que recomiendo para La ver las estoy viendo. diferencias, la estás viendo. Bueno, cómo en una sociedad parlamentaria, bueno, con monarquía o lo que fuere, pero ¿cómo es la relación entre las políticas, la decisión de una primera ministra, cómo se articulan estas cuestiones de las que estamos hablando y cómo los medios también tienen pujas por intereses, pero los hechos son dados a conocer y los hechos judiciales también tienen que ser dados a conocer? Seguro. Bueno, Me decías que estaba en manos de Capuchetti ese, la es, denuncia presentada. esa es la primera parte. Después la ampliamos porque cuando vemos que Carlos Zanini lo nombra, está a cargo de la Procuración del Tesoro. Recordemos que la Procuración del Tesoro es el jefe, el Procurador del Tesoro es el jefe de los abogados del Estado, quien tiene que encargarse de recuperar los bienes habidos de la corrupción. Tiene encima la llave para facilitar el cobro de pensiones y jubilaciones de privilegio a Cristina Elizabeth Fernández y a Amado Boudou. Entonces, y que falla en ambos casos favorable a los intereses de ellos. Eso revela otro capítulo más. Es como un rompecabezas que tenés que ir armando. La designación de Juan Martín Mena en la Subsecretaría de Justicia, de quien a esa Subsecretaría de Justicia vuelve a depender la Oficina de Protección de Testigos Arrepentidos, que antes estaba en la Corte, lo que vos hablabas de la delación premiada. Varios de los cuales renunciaron al programa cuando se enteraron que Tenían estaba que ser Juan... protegidos por los propios denunciados por ellos. sí, sí, sí. Sí, sí, O sí, sea, era el no Manzanares volver al renunció al dinero. programa, Leonardo Fariña renunció al programa, José López no, Obvio, porque no, sigue preso por una causa y condenado. claro, Centeno pero es el además José único de los López... conocidos, sí. Sí, 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 sí. Entonces ellos dicen, Fariña me lo contó, dijo: ¿cómo voy a seguir yo acá cuando cambió en los albores de este gobierno, cambió de lugar la dependencia de la Oficina Anticorrupción? Dijo: ¿cómo voy a seguir acá? Después la actuación de Horacio Pietragala Corte, a cargo del área de derechos humanos, que pide la prisión domiciliaria de 2 delincuentes, Martín Báez y Ricardo Jaime, cuando el Poder Ejecutivo tiene vedada su intervención en todo lo que hace a la justicia. La designación de Ricardo Nissen, un hombre del Instituto Patria, en la Inspección General de Justicia, a cargo de gestar las operaciones en contra del correo argentino y blindar totalmente de información al Instituto Patria. No tenemos más acceso a las actividades del Instituto Patria.
por ese aspecto también fue denunciado por otras personas como Pablo Oliveto y Silvina Martínez, que después se acoplaron también a esta denuncia. Está el caso también de Javier de Luca. Javier de Luca fue el fiscal ante la Cámara de Casación de Justicia Legítima y siempre ha sido funcional a desistir cualquiera de los recursos en las causas de Cristina Fernández. Recordemos la más emblemática de todas, que fue el tema de Nisman. Bueno, el fiscal Carlos Stornelli, estas causas obviamente hizo el requerimiento fiscal y ahora se encuentran en fase de sustanciación de las mismas. Aclaremos también de que hay otras denuncias porque no se agotan con estas. Estas son las que se refieren al plan de impunidad, pero tenemos otras denuncias como una que hemos hecho hace muy poco tiempo que tiene por objeto la cuestión de que la denuncia contra Rodolfo Canicoba Corral por enriquecimiento ilícito, porque si bien Rodolfo Canicoba Corral renunció para acogerse una cosa media rara, porque ahí se le cortó internet a Graciela Camaño, hubo después algo medio como que se desistió de una investigación acerca de los bienes de la mujer, bueno, una cosa realmente cosa media opaca, cuanto menos. Rodolfo Canicoba Corral, a fin de agosto, se sujeta al reglamento de la Justicia, 75 años, se jubila. Pero el hecho de que se haya jubilado, los bienes mal habidos, la denuncia por enriquecimiento ilícito, esa denuncia por eso se la hemos hecho, porque no quedó culpado por su acogerse a la jubilación de la cuestión de... No, porque si no es fácil, uno renuncia claro, y se va con los privilegios. Es decir, lo de Ameri, claro. de algún modo, también representa, aunque es distinto, lo mismo. Es decir, se le acepta la renuncia, lo mismo pasó con Ollarvide, y no paga los platos rotos, Enríquez. Es decir, una sociedad que solivianta y es menor en cuanto a los derechos y obligaciones que los ciudadanos tenemos que cumplir, pero que parece que los funcionarios no terminan de responsabilizarse sobre ellas. Totalmente de acuerdo. En el caso de Ameri lo que pasa es que no hay ninguna pérdida de beneficio jubilatorio, porque no tenemos jubilación de privilegio los diputados, no hay ningún régimen especial como en el caso de los magistrados, pero evidentemente eso es algo que molesta, irrita bastante. Sobre eso, sí. No, sobre eso te iba a preguntar. Como diputado, ¿cuál fue la percepción? Porque imagino que el ser parte de un cuerpo en el que aparecen personajes como Ameri nos hace preguntar dos cosas. Primero, lo virtual desnudó de nuevo, no funciona y desnuda la mezcla entre la vida privada, la vida laboral, bueno, lo peor de algunos dirigentes. Y por otro lado, ¿cuántos otros Ameri habrá en el Congreso, Enríquez? Sí, yo digo, nosotros hay actitudes que vemos, una diputada del Frente de Todos lavándose los dientes mientras estaba la sesión, o sea, me parece que es una falta. Lo de Ameri es pornográfico, bochornoso, todo lo que vos quieras, todos los epítetos contrarios a la moral y las buenas costumbres, porque unos me dicen, no sé quién fue el otro día que escuché decir el disparate que es un acto privado llevado a la vida pública. No, señor, no es un acto privado llevado a la vida pública, es en la vida pública, porque si yo hago algo, las acciones privadas de los hombres, lo que era con su mujer, no, o su novia, o amante, lo que fuera, no nos interesa y es un templo sagrado en el cual no nos podemos meter porque su vida privada tiene todo el derecho, por eso está la cláusula del artículo 19 de la Constitución, de las acciones privadas de los hombres y mujeres. Pero él estaba dentro del recinto, porque tanto preconizan ellos, los que quieren las sesiones virtuales, que eso estaba dentro del recinto. Es como si yo, dentro del recinto, físicamente, presencialmente, hubiera hecho este acto. Pero eso revela una falta de respeto total, una falta es que no me importa lo que están tratando, estamos tratando el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino, me parece que es algo importante, aunque el tipo no sea especialista en derecho previsional, yo no lo soy, pero sin embargo estudio todos los temas que me traen al recinto a su tratamiento, a la comisión que fuera. Entonces me parece que esto es grave.
Y hay muchos, la diputada Gabriela Cerruti lavándose los dientes para ganar tiempo. Pero perdón, yo el otro día terminé la sesión en el Congreso. ¿Qué hice? Tenía hambre con un par de diputados, nos fuimos a comer. Cuando terminó, volvimos al Congreso. O sea, ¿qué es lo que se hacía? Porque ahora no hay nada ni tuvimos una sesión de 12 horas. Entonces es muy lógico que esto ocurra. Empezó a 3 de la mañana, terminó a las 4. Pero yo no voy a poner a comer en la banca, porque me parece que es una falta de respeto. Algunos se volvieron a su casa, yo volví al recinto, fui a las 3 y pico de la mañana, pero si, incluso más, si alguno, pero no podés, incluso si alguno está fusilado, está cansado, se puede ir 2 minutos mientras no hay una votación o él no tiene que hablar. Es muy común en todos los congresos del mundo. Yo lo he visto en el Congreso americano, que no están todos todo el tiempo ahí porque siguen la sesión por televisión. Lo que no se puede hacer es el acto y hay muchos, ya te digo, el diputado Moró, el otro día durmiendo con las patas arriba de una mesa, disculpen la expresión, y si tenés, apagá, por respeto nada más, apagá, no te quedes ahí mirando. Y hemos visto otros casos más, algún diputado que se ha cambiado en público. Y esto puede hacer que las sesiones virtuales dejen de ser así frente a la necesidad de estar en el recinto como otros trabajadores esenciales, o no. Y a la vez, como segunda pregunta dentro del mismo tema, y ya terminando, eh, la idea de ficha limpia, de evitar que Ameri, que viene de vínculos con Barra Bravas y con malos antecedentes, estén representando al pueblo argentino en el Congreso, ¿puede ser revista? ¿Puede ser analizada? Las dos preguntas, Hugo, las dos respuestas para las dos preguntas. La primera de ellas es, insistimos con las sesiones presenciales para respetar todos los protocolos sanitarios, y si alguien piensa que el recinto del Congreso es un lugar cerrado, los senadores podrían funcionar en el recinto de diputados, si no son 72 contra 257 nuestros, si era amplitud necesaria, y nosotros podíamos sesionar en Teatro General San Martín, Centro Cultural General San Martín, Centros de SK, el Estadio Arenas que queda ahí en Villa Crespo, o sea que tenemos lugares para hacerlo, y no es necesario que me digan que tenemos que tener métodos sofisticados, porque me parece con que haya una pequeña consola donde se vote sí o no. Nos muteamos ahora con el celular, con el aparatito con el celular, con tengo para el RENAPER, para todo, para que nos hacen fotografiar cada vez que votamos, guiando el ojo derecho, el izquierdo, sonriendo para que se compruebe de que es físicamente esa persona. Entonces me parece que eso se puede hacer perfectamente. En cuanto a la ficha limpia, la verdad el caso de Ameri habría quedado afuera. ¿Por qué? Porque si bien Ameri era barra brava, si bien Ameri tuvo un incidente bastante complicado en River, creo no, la condena la había cumplido. Entonces, directamente en ese caso, la ficha limpia se aplica cuando tiene sentencia, cuando hay un doble conforme, o sea, sentencia de 2 instancias. Entonces ahí sí se aplica la ficha limpia o con antecedentes. Sí, lo que pasa es que ¿no estaría bueno que los antecedentes sean más públicos de quienes van a llegar a esa instancia a representarnos? Eso es a lo que yo iba. Yo creo que los antecedentes tienen que ser públicos y la gente tiene que conocer que este señor era barra brava. Vemos que el año pasado exactamente, estuvimos discutiendo modificaciones al Código Penal para incorporar tipos penales de la vieja actualizando la modificación que había hace muchos años cuando De la Rúa era senador incorporado, la ley de violencia en espectáculos deportivos y artísticos de alcance masivo. Y en ese aspecto me parece que un tipo que tiene antecedente barra brava, por más que sea de mi cuadro favorito, que es River, por más que sea, es barra brava, ¿cómo va a estar legislando sobre este tema, Hugo? Por favor. Además, el tipo incluso tuvo un incidente serio en la cancha de Boca porque perdió un ojo en el incidente que tuvo. Tenía denuncias también, a lo mejor se pueden ser por acoso Por sexual, redes, pero creo que esto hay que pero por lo transparentarlo. menos se lo había mencionado en relación a presuntos hechos de violencia contra la mujer o abusos o de índole del que fuese, Claro, pero yo creo que tendría que conocerse, por más que la ficha limpia se refiere a otras cuestiones, cuando hay causas penales en trámite o con
o con un doble conforme de 2 instancias para evitar de que quien quiera entrar a un cuerpo parlamentario adquiera un bill de indemnidad respecto a partir de tener fueros. Yo creo que esto es necesario saberlo. Mira, y con esto concluyo, el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, confesó en la campaña electoral que él había consumido cuando era joven drogas y que estaba muy arrepentido, que le había ocasionado. Y cuando le dijeron a los asesores de imagen, de prensa, de comunicación, le dijeron, ¿por qué dijiste eso? Él dijo, estuvo muy bien, porque la gente más temprano que tarde se va a enterar y va a decir que yo se lo oculté. Y si yo quiero ser el presidente de todo, tengo que mostrarme transparente. ¿Me entendés, Hugo? Entonces creo que eso es necesario, que la gente conozca, después que la gente juzgue, que diga, bueno, pero que no la llamemos engaño, porque este tipo seguramente no hubiera llegado a la banca si hubiéramos sabido que era barra brava, no hubiera llegado a la banca si hubieran sabido que tenía denuncias de acoso y nos hubiéramos evitado este momento tristísimo para la República y para todos, ¿no? Así que Diputado me Jorge parece que, Enríquez, muchas gracias. Ha sido una charla más que interesante, ¿eh? Realmente un gusto tenerte bueno, aquí en el programa. la próxima vez decime Jorge, porque me decís diputado Jorge Enrique, yo tengo que decirle doctor Hugo Machiavelli, No, no, muchísimas no, gracias por la no, no, entrevista. pero es formalmente lo que corresponde. Un abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Chao, hasta Bueno, hasta luego. luego. Nosotros en los últimos minutos de este programa, tenés que saberlo, ya estamos llegando al final. Bueno, hay muchos temas, un día fantástico, pero pasamos por casi toda la agenda de lo último con Enríquez. Es un estudioso, es un hombre del derecho, por supuesto que forma parte de la oposición, claramente, y plantea algunas cuestiones que no solo forman parte de la política o de su pensamiento ideológico, sino de hechos que son analizados a la luz de lo que está pasando con el poder en la Argentina. Y me parece que allí hay que reparar, sobre todo en una semana en donde la Corte Suprema decidirá si trata o no el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Bueno, gracias a todo este maravilloso equipo, Julita Sánchez como siempre, en la puesta al aire, haciendo bueno, su trabajo del mejor modo, que nos permite que estemos en contacto. Por supuesto, el agradecimiento ante todo a vos que estás del otro lado, que seguís a esta radio excelente, Conexión Abierta, por redes sociales, en cada uno de sus programas, en la diversidad que tienen sus emisiones, que la seguís también a través del canal de YouTube. También a Moni Lutsky y Graciela Lupoli en la producción comercial, a Brandon y a Estefanía Machiavelli, quien me ayudan también, por supuesto, bastante en la comunicación, con Lobos y Corderos, con la productora, con la puesta al aire de los invitados, con las redes sociales. Si querés seguirme, mi nombre es Hugo Machiavelli, @Hugo Maquiavélico en Twitter, Hugo Machiavelli en el resto de las redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Y fue un placer acompañarte, como siempre, los lunes de 14 a 15 hacemos este programa que se llama Tenés que saberlo por Conexión Abierta. Hasta el próximo lunes, buena vida, cuidate, disfrutá de una semana que viene bárbara. Plena primavera, salió el sol entre nosotros. Chau, cuídate.